continuar con el capítulo 21 después de haber grabado el 20, pero en realidad el otro lo sentí un poquito más largo, entonces no sé si los voy a terminar pegando o si van a quedar separados, pero bueno. Entonces, pues aquí Isis está hablando con Anubis porque Thoth la mandó con él para tratar de conseguir algunas respuestas sobre su condición y la de Horus. Pero pues sabemos que Anubis no tiene idea de absolutamente nada, o sea, él está más perdido que cualquier otro personaje de la trama. Y es que lo gracioso dentro de todo esto es que si alguien le puede ofrecer respuestas, pues es precisamente Horus, pero pues él como que mantiene ese encuentro con Set bastante escondidito de Isis, pues por obvias razones. Ella está sentada en una silla y Anubis está de pie enfrente de ella, que como les comentaba en el caso de Horus cuando estaba con Hathor, que para él debía de ser una experiencia muy nueva. Estar conviviendo con tantos dioses en un palacio, con cosas que nunca tuvo la oportunidad de conocer, pues para Anubis como que también debe de ser una experiencia demasiado nueva, porque pues él sí llegó a convivir con Osiris, llegó a convivir con Isis, pero fue hace siglos, y para él, yo creo, como semi-humano o semidios, el tiempo debe de pasar de una forma muy distinta. Entonces, pues para él han sido siglos de separación, pero yo creo, pues todo lo bueno que vivió antes de que Set enloqueciera, pues tuvo tiempo como de, a lo mejor de convertirse en una sombra para él, como si nunca hubiera pasado, casi como si lo hubiera soñado. Entonces para él ahorita estar enfrente de Isis también debe de ser muy significativo, tanto como lo ha sido para Horus el encuentro con toda la Eneada. Y bueno, Isis se pregunta que qué debería de hacer. Ella pues se da cuenta de que el cuerpo de Anubis ha madurado, pero que como él no recibió la protección de Nut, de la diosa del cielo, igual que Horus, pues tiene las mismas cualidades que un simple humano. Y aquí él tiene esta carita toda desamparada, toda como perdida, inocente, o sea... Por eso, la verdad es que a mí no me gustaba mucho su cara antes de que evolucionara a la cosa que soy de pelo largo y delineador blanco. Porque no, o sea, no puedo confiar en su cara toda infantil, como no puedo confiar en la cara de Neptis llorando. Pero bueno, le pregunta que si sería capaz de crecer si recibiera la protección o la bendición de otro dios igual que Horus. Bueno, Isis siente pena por él y dice que no, que sería muy raro que pasara. Y en el panel de al lado pues se nos muestra a Nut como de pie sobre las nubes con un halcón en el brazo y a un Horus adolescente con su espaldota y bueno, sin máscara, con el cabello corto, que es lo máximo a lo que vamos a llegar con él, y pues dándole su bendición. Dice, Horus ya era una entidad divina antes de pues recibir la protección de la diosa del cielo. Isis dice, no me ha contado nada, así que no tengo idea de cómo reclamó su crecimiento. Pero yo creo en el encuentro con Ra, ella a lo mejor o sea, no fue tanto la humillación que le hizo a Isis y pues a él, pero pues a él no creo que lo afectara, sino yo creo que mencionó algo que tenía que ver con Set, o no sé, porque pues Horus llega a Heliópolis como con esta desesperación por ser reconocido por su tío, entonces a lo mejor Ra hizo alguna clase de alusión a eso y por eso en ese momento él fue capaz de crecer, pero pues también es algo que queda en el terreno de las teorías. Isis dice que Horus pues no es demasiado conversador al respecto y que puede que lo sepa todo sobre la maldición que lleva encima, o sea que pues era lo que más o menos comentaba en uno de los videos pasados, que a lo mejor ella y Horus pues ya tenían esta clase de complicidad en la que podían hablar el uno con el otro con toda la confianza del mundo, pero pues al parecer no es cierto. O sea, llega Sekhmet y le dice a Horus que no tiene idea de nada de lo que pasa por la cabeza de Isis
Y luego aquí ella está reconociendo que está en la misma posición con Horus, lo que significa que llevan siglos juntos, pero al mismo tiempo hay un enorme vacío entre los dos, o sea, se quieren, se respetan, se cuidan entre ellos, pero al mismo tiempo a lo mejor esta confianza que uno podría suponer pues es inexistente o no es tan grande, porque pues hay que recordar que incluso Isis fue capaz de complotear con dioses griegos o dioses extranjeros, porque en realidad no se sabe si son griegos, aunque es lo más probable, sin que él se diera cuenta. Bueno, Anubis le pregunta que si hubo un tiempo en el que Horus pues tampoco crecía. Le dice Isis que sí, pero que las cosas han cambiado. Y Anubis se emociona y dice, entonces si le pregunto a Horus, podría decirme cómo mejorar su situación. Y Isis dice que posiblemente sí, pero pues tiene cara como de que pues no lo cree. Dice, él no habla mucho, pero no ignoraría a alguien que está sufriendo lo mismo que él. Pero es que ella en realidad no sabe nada de lo que pues Horus puede estar sintiendo, y él mismo después reconoce que le tiene cierta animadversión a Anubis, entonces, y ella dice que pues juntos a lo mejor puedan ser lo bastante creativos como para salir del bache. Pero no, mujer, o sea, no, ellos nunca van a poder trabajar juntos. Y Anubis pues se queda todo emocionadillo, ¿no? Porque quiere convertirse en un dios. Que él pues su motivación es pues escapar de todo lo malo que le ha estado pasando hasta el momento. Ay, bueno, pobrecito, dice, yo convertido en un dios no pido tanto. O sea, lo único que quiere es salir de todo este desastre. Y dice que si ni siquiera Horus lo ha conseguido, pues que sí, no sería algo imposible para él. Y a Isis le vuelve a dar pena y se da cuenta de que pues está tan maltratado y que tiene tan baja autoestima que ni siquiera se atreve a imaginarse a sí mismo como un dios, a pesar de que pues tiene todo el derecho, ¿no? Como hijo de Nephthys y como supuesto hijo de Set. Y pues aquí los recuerda a Nephthys caminando junto a Set y Anubis corriendo detrás de los dos. Y bueno, a Set poniéndole la mano en la cabeza. Y si se pregunta que cuánto sufrimiento debe de haber soportado desde aquel entonces. Y pues va y lo abraza. Ay, es que sí, cuídenlo. O sea, es que en serio Anubis no es mi personaje favorito ni nada por el estilo. Pero pues me da pena. Ya después cuando pasa lo de la maldición en su brazo y lo del brazalete, o sea, toda la pena que siento por él ahorita se va por la coladera, pero ahorita sí puedo entenderlo y sí puedo sentir pena por él, porque entiendo que, o sea, él solamente está siendo usado por Osiris. O sea, como que se da a entender que su único propósito en la vida desde que llegó al mundo fue ser usado por Osiris, que debe de ser el motivo por el que aceptó concebirlo con Nephthys. O sea, y también pues no sé, o sea, es que es como este personaje ególatra que Seth, él quería tener un hijo con tanta desesperación, y luego este fulano nada más porque dijo no, le quita su habilidad pues de reproducirse, se la queda a él, luego le enjareta a su propio hijo que tuvo con la esposa de Seth. O sea, es una cosa tan horrible. O sea, puede no parecerlo, pero ya después cuando lo empiezas a ver a fondo, sí es una situación demasiado repulsiva. Y Osiris aún así tiene un fandom, tiene una fanbase. O sea, hay gente que lo admira, que lo respeta y que lo quiere ver con Seth, pero digo, es que, o sea, a lo mejor puede ser porque es guapo, no sé, a lo mejor que les llame más la atención que Horus, pero la verdad es que su personalidad la que no coopera. O sea, es que qué clase de futuro podría tener esa relación entre los dos, porque Osiris es un psicópata, o sea, es un maníaco. Y bueno, la gente como que debe de pensar, es que una vez obtenga lo que quiere, que es el amor de Seth, pero o sea, es imposible que Seth pueda llegar a amarlo como él quiere. Se va a calmar, va a cambiar, va a estar más tranquilo, va a volverse bueno. Pero es que no hay nada de bondad en él. O sea, ese es el problema. Una vez consiga a Seth,
lo más probable es que él se dé cuenta de que lo tenía idealizado, de que el Seth que él tenía en su cabeza no tiene nada que ver con el Seth real. Y luego, aparte, conociendo a Seth, pues él no le va a corresponder y no se va a quedar quieto. O sea, la única forma en la que Osiris lo va a tener tranquilo va a ser dominándolo, amenazándolo, sometiéndolo, asustándolo. Entonces, pues prácticamente lo va a tener furioso y estresado y sin cooperar. Entonces pues va a ser una relación súper tóxica entre los dos, no sé si me explico. O sea, es el tipo de relación en la que uno va a terminar arrojado de un balcón. O sea, y pues con tan mala suerte que tiene Seth, pues que seguramente va a terminar siendo él. Pero es que es como que mucha gente romantiza esa clase de violencia y no entiendo por qué. Digo, yo también lo hago. O sea, yo también lo hago, pero yo sé que está mal, pues porque no, o sea, como que para ser una pareja como tal, debes de cumplir con determinadas condiciones, o sea, tan solo el simple hecho de poder confiar en la persona con la que duermes todas las noches, o la persona que tiene una cercanía más íntima a ti, o sea, tú debes de poder confiar en esa persona, y yo creo que esa cualidad ya hace mucho se perdió entre Seth y Osiris, o sea que pueda llegar en determinado momento a existir una relación entre los dos, pues no, la verdad es que no. Y bueno, en el caso de Horus, o sea, es que ahí, pues es que les digo, no sabemos nada de él, pero al menos la ventaja que tiene sobre Osiris, que son muchas, pero pues yo creo que la vital es que su prioridad siempre va a ser Seth. O sea, él es capaz de poner su amor en segundo plano con tal de conseguir el bienestar de Seth. O sea que si en determinado momento, por decir, ya tienen una relación formal y Seth le dice, ¿sabes qué? Es que esto no me está funcionando a mí. O sea, aunque Horus diga, pero para mí sí funciona y yo quiero conservarlo. O sea, si su tío o sea, si Seth no está cómodo con eso, él sería capaz de decir, está bien, porque quiero tu bienestar, pues yo me hago a un lado. Que yo creo que, o sea, eso ya es una gran ventaja para él como pareja de Seth. Pero bueno, ni siquiera sé por qué terminé hablando de esto. Bueno, volviendo a la trama, Isis le dice que sí, que se puede convertir en un dios y que todo va a cambiar a partir de ahora, y pues lo está abrazando como con mucha firmeza, y es lo que les digo, que ella si va a tomar el papel de protectora de Anubis, pues o sea que ya sabemos que no duró mucho, porque pues ya sabemos, Anubis evolucionó, se convirtió en esta cosa sin memoria. Pero habría sido lindo que Isis lo pudiera haber protegido más allá de todo lo que le pasó después. Porque trató, o sea, no se puede decir que se quedó de brazos cruzados viéndolo sufrir, o sea, ella en realidad estaba interesada en que él estuviera bien. Y, ay Dios, es que, bueno, aquí Anubis se está acordando de su familia normal con Seth. O sea, es que Seth en su versión padre de familia, o sea, es un deal. Que tengo 3 fics de Enid escritos y yo creo que en algún momento se los estaría pasando, si les interesa, ¿verdad? Díganmelo en los comentarios. Y el último que escribí, la verdad es que fue bastante crudo. Y pues al principio estás escribiendo, estás distraída y así, ¿no? Y pues no te das cuenta en realidad de lo que estás poniendo en la trama. Pero cuando lo releí, la verdad es que hay una situación en particular relacionada a Anubis que ahorita estoy viendo como muy, muy posible. Porque yo decía, o sea, ¿sería capaz de hacer esto? O sea, ¿sería posible que pasara esto? Pero pues ahora que lo veo y pues me acordé de lo que pasó en los capítulos anteriores, pues sí, lamentablemente sí, porque está ambientado en el mundo normal, un modern setting, y bueno, o sea, todo este rollo de los dioses pues no influyó, pero pues sí tomé cosas del canon. Y pues bueno, aquí pobrecito está llorando porque pues para él han sido siglos de desesperación. Ay, es que en serio, o sea, me caes mal, pero no te puedo odiar, o sea. Isis le da una semilla que según le mandó Osiris y le dice, pues como no puede darte cosas desde el inframundo, quiere que seas tú quien haga crecer esta semilla. Y ella se muestra muy feliz, pero es que es lo que les digo, que ninguno de los dioses sabe que está trabajando para un monstruo, o sea, Osiris es un monstruo. Y bueno, ya llegó el día del segundo encuentro entre Horus y Seth.
también me doy cuenta de que nos están mostrando diferentes palacios, o sea, porque sí, pues cada dios tenía diferentes templos a lo largo de todo Egipto. Entonces se nos han ido mostrando distintas versiones de sus palacios con los diferentes paneles. Bueno, Matt dice que si Seth gana este enfrentamiento se va a convertir en el rey legítimo. Dice si Horus gana, entonces el marcador pues se va a emparejar. Dice que van a elegir la siguiente competencia y pues saca su vasija y un papiro, que Seth está muy tranquilo, sonriendo. Aquí están Isis, Hathor y Ra. Y bueno, Matt lee el papiro y dice que van a competir pues en botes, en carreras de botes. Y ya se acabó el capítulo, Dios, creí que estaba un poquito más largo. Pero bueno, entonces posiblemente lo termine juntando con el capítulo 20. Pero igual si les ha gustado y quieren escuchar más, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el 22. Hasta luego. Voy a continuar con el capítulo 22. Entonces, empezando, pues en el primer panel se nos muestra una parte del Nilo con piedras muy altas y pues Seth usando su espada y va caminando por la arena y pues aquí está muy feliz. Que en serio cuando podía sonreír así era demasiado bonito, pero los capítulos que estamos teniendo ahora es que casi no sonríe como antes y se le extraña así de feliz, aunque no era por buenos motivos. Pero bueno, aquí usa su espada para cortar una piedra pues que cae enfrente de él y sigue haciendo alarde con su espada, con su uaz, que son dos cosas que él puede controlar a voluntad, o sea, no son objetos físicos, sino son objetos que él invoca con su poder. Y bueno, aquí está transformando la piedra que cortó en un barco y se está ayudando con su arena. Y ya terminó en un segundo de hacerse este barco increíble egipcio. Pero también, o sea, no sé, la primera vez que lo leí dije, barcos de piedra navegando por el Nilo, dije, ¿eso puede funcionar en realidad o es solamente porque son dioses? O sea, se me hizo una cosilla muy extraña. Pero bueno, él está orgulloso de su trabajo y voltea a ver a Horus burlándose de él porque pues Seth terminó de construir su barco en un segundo y Horus pues está utilizando un pico para destrozar piedra y poder construir su barco, que la verdad la primera vez que vi esta escena fue tan de pena ajena, por Dios, o sea, me causó mucho dolor. No creí que fuera a tener ese plan de respaldo con Anubis. A lo mejor pensé que Isis lo iba a ayudar o algo así, pero verlo aquí, o sea, es que, o sea, pues sin saber ese detalle de Anubis, pues Horus está trabajando con todo lo que tiene y no se rinde, entonces creo que es eso lo que te provoca como cierta incomodidad. Y bueno, Seth aprovecha para burlarse de él y dice, a este ritmo pues te va a tomar un siglo terminar. Y se está burlando de él tan feo que bueno, aquí como que Horus tuvo una mini reacción, o sea, pero no dice nada, simplemente se queda callado, contemplativo. O sea, él no quiere hacer el ridículo enfrente de su tío. Y sigue picando piedra con esta espaldota increíble que tiene. Es que no sé si a ustedes les pasa igual, pero no sé, o sea, yo me fijo mucho en las espaldas de los personajes o en los hombros de los personajes, o sea, y Mojita lo dibuja tan bonito, o sea, no hay ningún otro personaje que tenga el cuerpo tan bien definido como Horus, o sea, ni siquiera Seth, o sea, Seth es un fideo comparado a Horus. De hecho, pues la primera vez que lo leí, o sea, pues te fijas en Seth y después te fijas en Horus y pues uno te llama definitivamente más la atención que el otro. Bueno, dependiendo también de quién sea tu tipo, ¿verdad? Pero Horus, la verdad es que su diseño me gusta demasiado. Y bueno, como no le contesta ni reacciona,
Seth le dice que es un aburrido y se va. Y bueno, aquí Horus se detiene. O sea, en cuanto Seth se marcha, deja de trabajar porque pues obviamente él tenía esta treta con Anubis de que Anubis le iba a prestar uno de sus barcos para poder engañar a Seth. Seth usa su poder de arena y levanta un montón de monigotes raros para que lo ayuden a llevar su barco al agua. Que siempre es lo mismo con él, o sea, alguien más está haciendo el trabajo sucio por él. O sea, él usaba a las mujeres para alimentar su espada, pero no era él el que las estaba moviendo de un lado a otro, o sea, eran las caravanas. Y si se fijan, él ni enterado está de qué hacen las caravanas. Mientras tanto, o sea, él lo que quería era que le llevaran alimento para su espada. Entonces si las maltrataban, si las usaban, si las humillaban, si las vendían, o sea, si las tenían esclavizadas y haciéndoles cosas horribles, él en realidad ni enterado. Que también es otra cosa que se le puede reprochar. Pero bueno, está aprendiendo y de una forma muy fea. Y aquí pues ya estos cosos de arena ya llevaron su barco de piedra al Nilo. Sigo muy incómoda por el hecho de saber que es un barco de piedra tratando de flotar en el agua, pero bueno, está bien, voy a permitir la fantasía esta vez. Otra vez, bueno, se levanta con arena y le dice a Horus que se va a adelantar y pues Horus sigue picando piedra, todo humillado. Bueno, aquí en este panel aparece la semilla o una de las semillas de Osiris y la tiene Isis en la mano y la está haciendo florecer, que otra vez es lo que les digo, que bueno, ella va a poder usar esta semilla para meterse en la contienda y perjudicar a Seth, pero esta semilla fue un regalo de Osiris, lo que significa que sí, o sea, él está interviniendo en todo lo que está pasando, que de nuevo viene a confirmar que sí, o sea, él está metiendo su cuchara porque quiere que Seth acabe en el Duat con él. Y bueno, aquí ella está pues haciendo florecer la semilla que ya está creciendo muy grande, como con bueno, un tallo verde y hojas amarillas. Y pues es como un látigo, hay que recordar que sí, que también es un símbolo muy característico de los faraones, el flagelo. Entonces claro que es un regalo horrible de parte de Osiris. Y bueno, aquí ya la semilla florece por completo y ella lo azota el suelo con él. Salen más tallos, más plantas que se empiezan ¡ay, Dios mío! Que empiezan a extenderse por todo el terreno y empiezan a florecer con esta flor roja que Osiris le regaló a Seth. O sea, pero no fue un regalo bueno, fue un regalo, o sea, pues es que es el símbolo del control que él tiene sobre Seth. Y las flores están soltando como sus semillillas que se están dispersando con el aire. Y bueno, empiezan a llegar hasta el barco de Seth y él se pregunta que qué es. Y pues ya le cayeron encima. Y aquí, bueno, en medio de su desconcierto por las semillas, el barco de Horus ya lo alcanzó. Piensa muy molesto que Horus está controlando el aire y que por eso pudo pues llegar hasta él. Y trata de atacarlo, hace surgir una serpiente de arena del agua. Pero pues no le sirve de nada porque se empieza a deshacer antes de alcanzar a Horus y pues Horus nada más la barre con su remo y ya está. Y ya pues Horus se queda con cara de meh. Y Seth está muy molesto. Que debiste saber, en serio, o sea, si se supone que tu punto débil es el agua, porque estás tratando de atacarlo en un terreno donde claramente tienes obvia desventaja. O sea, porque yo creo que está de ególatra precisamente porque se pudo burlar de él, porque Horus pues no estaba pudiendo construir un barco con la misma destreza que él. Entonces se confió el muchacho, pero pues no lo va a volver a hacer, porque ahora en este panel se nos muestra saltando de su barco hacia el de Horus. Ay, bueno, aquí se nos muestra la cara de Horus, o sea, su ojo, la nariz y su boca, que son como estos pequeños atisbos que podemos tener de él, de su cara. Y pues está prácticamente horrorizado, ¿no? De ver a su tío llegar. Me gusta mucho cuando nos enseñan parte de su cara.
espero por favor, o sea, que cuando ya la veamos por completo no sea una decepción, porque en serio yo, o sea, me gusta mucho su aspecto, como ya les dije antes, y no sé, a lo mejor su cara puede ser como un... como cuando te gusta la voz de un locutor de radio y piensas que tiene como una voz demasiado bonita, demasiado atractiva, y de pronto ves su cara y todo se arruina. O sea, yo creo que podría ser esa clase de efecto, pero espero que no, por favor. Que les digo, o sea, es el problema con estos personajes que nos mantienen una parte tan vital de ellos escondida, que pues terminan generando demasiadas expectativas. O sea, Seth, pues también era un personaje cubierto. Y yo sí me acuerdo que cuando estaba viendo el manga la primera vez era así como de siempre van a tener las máscaras, Dios mío, quiero ver sus caras, por favor. Y después cuando pasa el momento lechuga, pues sí fue un shock porque era demasiado bonito. O sea, no era atractivo, era bonito y era así como de, oh Dios mío. O sea, esta cosa es la que está causando tantos problemas en Egipto. Porque era como un conejito bonito, ¿no? Ya saben, como el conejo ese malvado de la película de los perros. O sea, fue eso. Pero luego aparte también cometieron el error de que cuando se muestra el recuerdo de su enfrentamiento con Osiris, nos enseñan parte de su cara o de su perfil. Entonces ya verlo de forma frontal no fue tanto un shock. Porque pues ya sabías que era pelirrojo, ya sabías que tenía determinado aspecto. Y así, ¿no? Que ahorita que lo recuerdo fue un error del que se estaban burlando mucho en unos videos de análisis que yo veo las cosas más raras. ¿Qué les pasó con la versión de Betty la Fea mexicana? Que según ellos estaban tratando de crear este misticismo en torno a la figura de, pues, de Betty. Y hubo un error de cámara, entonces mostraron su cara antes de tiempo y pues se arruinó, ¿no? Todo el misterio que querían formar en torno a su figura. Pero veamos que, o sea, no sé por qué, pero ya les acabé hablando de Betty la Fea, Dios mío. Bueno, aquí, o sea, llega Seth al barco y pues Horus apenas consigue detener su ataque con una espada, pero pues él solamente puede utilizar espadas normales, no puede invocar un arma igual que la que está usando Seth en su contra. Y bueno, ya llegamos al final del capítulo, que otra vez es una cosa demasiado corta, pero bueno, tocamos un poco de todo, desde Seth y su cara hasta Betty la Fea. Pero bueno, si les ha gustado y si quieren escuchar más, nos estaríamos viendo en el siguiente capítulo. Pero ha quedado un capítulo tan cortito que seguramente este lo voy a terminar pegando con el 21. Entonces va a ser un video un poquito más largo. Pero bueno, hasta luego.